Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestra clase de ajedrez. Recordarles antes de iniciar el lavado de manos con agua y con jabón, muy frecuentemente y por supuesto quedarnos en casa. Para hoy les traigo unos temas tácticos muy importantes para el desarrollo de nuestro juego de ajedrez. Bueno, como introducción tenemos acá una posición en donde le toca jugar al blanco. Pero que observemos, hay un caballo en D5 que está amenazando a la dama y a la torre al mismo tiempo. Este ataque se llama ataque doble. Pero ¿qué pueden hacer las blancas acá para defenderse? Bueno, pues hay dos opciones: o encontrar una jugada que nos salve de ese ataque doble, o equivocarnos y perder alguna de las dos piezas. Entonces, si quieres darle pausa al video y analiza qué puedes hacer ahí para salvar la posición. Bueno, pues acá encontramos varias posibles jugadas. Entonces la primera que veo por acá es dama de 6, que amenaza a la dama. ¿Listo? Entonces si capturan con torre pues nos comemos la dama, pero si capturan con dama a la dama, entonces capturaría con peón. Y al cambio del caballo por la torre, rey por el caballo, y pues quedaría una posición, digamos un final de tablas, aunque no se sabe por este peón pasado. Listo. Pero por ejemplo, si las negras no capturan la dama, jugarían dama por h4 y entonces jaque, y al jaque el rey se tendría que mover y enseguida entonces el caballo capturaría la torre. Y entonces esa no nos serviría mucho porque perderíamos un peón. Luego la jugada correcta que encontramos es jugar torre d3, que amenaza al caballo, y veamos que la dama está sobre la misma columna. Entonces si el caballo se come la dama blanca, la torre se va a comer la dama negra y hará jaque, y entonces ese final parece que está mejor para el blanco. Entonces la jugada es torre d3 y parece que el blanco se salva del ataque doble. Bueno, entonces, ¿qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a aprender varios temas tácticos, entre ellos está el ataque doble, clavada, enfilada, ataque a la descubierta, jaque a la descubierta y algunos sacrificios, entre ellos atracción y desviación. Vamos a empezar con ataque doble, y entonces acá tenemos una posición en el primer diagrama donde un peón quiere amenazar a las dos torres al mismo tiempo. ¿Qué es el ataque doble entonces? Un movimiento que amenaza dos o más piezas enemigas al mismo tiempo. Eso es un ataque doble. En este caso es el peón de C4 que está amenazando a las dos torres. Cualquier pieza puede hacer un ataque doble en ajedrez. Otro ejemplo de ataque doble: en este primer diagrama observamos que el peón va a coronar y el caballo está amenazando la casilla D3 para hacer un doble, que es lo que sucede en el segundo diagrama, ¿no? Coronan la dama y desafortunadamente para el negro el caballo tiene la jugada D3, dándole jaque al rey y amenazando simultáneamente a la dama. En este momento el rey se mueve y la dama va a ser capturada. La clavada, entendemos clavada en ajedrez a un movimiento de una pieza, en este caso y en el primer diagrama blanca, que amenaza o congela una de las piezas enemigas y no le permite moverse porque está amenazando indirectamente al rey. Esa clavada en ajedrez se llama clavada absoluta, que es cuando la pieza que está atacada queda completamente congelada. ¿Sí? El caballo de C6 está congelado, no se puede mover porque quedaría en jaque su rey. Hay otra clavada que es la clavada relativa, es cuando se clava una pieza menor y por detrás pues esa pieza está cubriendo una pieza mayor. En este caso y en el segundo diagrama vemos que el alfil está cubriendo la dama. El alfil en este caso no está congelado, se puede mover, pero en cuanto se mueva pues vamos a perder nuestra dama. No es muy conveniente mover el alfil en ese caso. Esa es la clavada. Y vamos ahora entonces a ver la enfilada. La enfilada se trata de cuando el rey está por delante de sus piezas.
El rey generalmente no cubre sus piezas, es decir, es desventaja para el negro tener el rey cubriendo sus piezas, porque veamos por ejemplo en el primer diagrama es la torre la que le da jaque al rey, pero en cuanto el rey se mueva a alguna de las columnas vecinas, la torre va a capturar la dama de inmediato y va a quedar perdido el negro. En el segundo diagrama también vemos que es una enfilada de manera diagonal que realiza el alfil dándole jaque al rey, y en cuanto el rey se mueva pues la dama va a ser capturada. Otro tema táctico es el ataque a la descubierta. El ataque a la descubierta es una pieza que se mueve y le da paso a otra que estaba cubierta para atacar otra pieza. Entonces veamos el ejemplo. En este caso el peón avanza una casilla de 5 y amenaza al alfil, pero también le da paso al alfil para que ataque la torre de G7. Entonces es un ataque simultáneo que se hace en conjunto, que hacen en conjunto dos piezas. En ajedrez es importante eso, tener presente que es un equipo y las piezas tienen que coordinar. Es decir, acá la unión de fuerzas es muy importante para obtener la victoria. El jaque a la descubierta no es más sino un ataque a la descubierta, pero al rey. Entonces aquí pasa lo mismo, el caballo se corre a algún lado y el alfil da un jaque al rey. En este caso la única defensa del negro va a ser capturar el alfil, porque si no estuviera la torre sería jaque mate. En el segundo diagrama es un jaque a la descubierta con mate, y si quieres darle pausa al video para encontrar la jugada, aunque bueno, las flechas ya nos delatan. Entonces veamos que la torre está amenazando indirectamente al rey, solamente hace falta que el alfil se mueva a algún lado. Entonces en este caso el alfil se mueve a E6, permitiéndole a la torre dar el jaque, y el alfil desde E6 está amenazando G8, es decir, el rey no podría moverse a G8. Luego, como está en jaque, pues decimos que está en jaque mate. Por último, entonces tenemos los sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? Pues entregar material a cambio de obtener algo más. Entonces en este caso pueden haber sacrificios donde se gane la partida, o puede haber sacrificios donde se gane mayor material más adelante. Y para este ejemplo entonces es un sacrificio de atracción. ¿Qué es un sacrificio de atracción? Donde se atrae una pieza o al rey enemigo para encerrar o obtener por otro lado una casilla libre que nos permita darle mate al rey. En este caso juegan las blancas dama por F7 y el rey no puede capturar ya que el caballo defiende, luego alfil por dama, y el alfil que estaba defendiendo la casilla ahora se pone delante del rey y además lo encierra, ¿no? Después de caballo D7 jaque, pues vemos que el caballo, además de realizar un doble, pues le da jaque mate al rey porque no hay quien capture ese caballo, y el rey tampoco se puede mover a G8 por el alfil. Entonces es un lindo ejercicio de sacrificio. Por aquí hay otro sacrificio y este es de desviación. En este ejercicio no hay mate, pero veamos qué está ocurriendo en el tablero. Una torre está defendiendo la dama de B4 y por otro lado está defendiendo el jaque por la octava, pero le toca jugar al blanco, y en este momento la dama amenaza a la dama y la torre está preparando el jaque, que es la jugada de desviación. ¿Qué es desviación? Pues desviar a una pieza de su función. Y en este caso pues la torre está defendiendo a la dama. Entonces jaque al rey y la torre debe decidir entre seguir defendiendo la dama o entrar a capturar la torre y quitar la defensa. Entonces en cuanto la torre capture la torre, pues la dama va a capturar en B4 y las blancas y las negras van a quedar perdidas. Si por ejemplo en vez de capturar la torre el rey se moviera a H7, bueno, no puede realmente porque están amenazándole
acá la casilla de H7 con la dama. Entonces no, única jugada es jugar torre por torre y a esa entonces dama por dama y las blancas quedan mucho mejor. Bueno, ahora vamos a continuar con unos ejercicios y la idea es que le des pausa al video y los realices en casa e identifiques qué tema táctico se está trabajando en cada diagrama. Entonces, para el primer ejemplo tenemos una enfilada, juega el blanco y juegan alfil B2 jaque amenazando al rey, y en cuanto se mueva pues va a ser capturada la torre de H8. El segundo ejemplo, juegan las negras, y si quieres darle pausa al video para poderlo realizar. En esta posición las negras jugaron torre D2 realizando un ataque doble sobre los dos alfiles. Esto solamente se podría defender uno y a la siguiente jugada pues sería capturado el otro. Nuestro siguiente ejercicio, juegan las blancas y aquí ya se ve un caballo que está amenazando jugar a D6 amenazando las dos torres y no se pueden defender al mismo tiempo. Al principio dijimos que los ataques dobles podían ser hechos por todas las piezas. Luego en este cuarto diagrama vemos que la jugada del blanco es rey G5, amenaza al peón y amenaza a la torre, y solamente pues podemos mover la torre para que no la capturen. Luego el peón va a ser capturado por el rey. Y por último, estos dos ejercicios que tienen un poco más de trabajo porque es la combinación de dos piezas, bueno, tres porque aquí hay mates. Entonces veamos qué está pasando en el tablero. En el primer diagrama juegan las negras y dan mate en dos. Hay un sacrificio de dama, ¿sí? Veamos que está la casilla de F3, un posible jaque, y el alfil en C5 está amenazando la diagonal y en específico la casilla F2. Entonces la jugada es dama por F1 jaque. Este es un sacrificio de desviación porque ahora le estamos desviando al alfil, que es el que está defendiendo la casilla de F3. Entonces no pueden capturar con rey porque el caballo ataca. Entonces única alfil por dama, y a la siguiente entonces caballo F6, caballo F3 jaque mate. El rey no se puede mover ya que el alfil de C5 ataca también. En el último diagrama entonces tenemos un mate en 3 muy bonito, y este es de atracción, sacrificio de atracción. Entonces espero lo pongas pausa al video y lo encuentres. La jugada es torre A8 jaque, única capturar la torre porque a C7 no podemos por el peón. Luego de rey por torre, entonces la dama entra sobre la columna de torre, jaque, el rey vuelve a su posición y dama A7 termina la partida en mate con ganando las blancas. Bueno, espero estos ejercicios te hayan gustado y ahora a practicar y practicar mucho en tus partidas y tratar de buscar alguno de estos temas tácticos mientras estás jugando. Esto es la clase de hoy. Muchísimas gracias por tu atención.